tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, comenzamos las preguntas con del las año. preguntas. Doctor, ¿por qué hay personas que hablan del primero, segundo y tercer cielo? No sé a lo que se esté refiriendo, porque podríamos tomarlo desde dos puntos de vista. En cuanto a cielo, o sea, podríamos tomar San Pablo fue ascendido al tercer cielo, San Juan fue ascendido al séptimo cielo. En ellos se está hablando de conocimiento sobre la divina voluntad, o sea, diferentes verdades que les fueron manifestadas en esto, al igual que en los coros angélicos. Jesús nos explica que en los coros angélicos la diferencia es la cantidad de extensión de conocimiento de su voluntad. Bueno, ese es un punto. Hay otra parte en donde se habla de un cielo, que es la humanidad de Jesús, un segundo cielo, que es la divinidad, o sea, el cielo ya de la divinidad, pero no habría un tercer cielo en este punto. Entonces ahí se hablaría de un primero y de un segundo cielo, pero esos son cielos ya para las almas que están prácticamente ya, ¿cómo diríamos?, beatificadas, ¿sí? O sea que ya pasaron al gozo del cielo eterno. Pero primero tienen que completar el cielo de la humanidad de Jesús y después pasar al cielo ya de la divinidad. Esas serían las dos cosas que yo podría contestar. No sé a qué se refiere exactamente la pregunta, ¿no? ¿Ya? Dice, doctor, por la divina voluntad, ¿nuestra alma puede ir realmente a aquellos instantes en la vida de Jesús? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque cuando el alma se funde en la divina voluntad, recordemos que está en el acto único de Dios. Y el acto único de Dios, que es en donde están todos los actos de la divinidad, todos los actos de toda la humanidad, están en acto presente. O sea, no es algo que haya pasado, no es un relato, no es una historia, sino es un acto actual. Por lo tanto, en la divina voluntad podemos situarnos en cualquiera de estos instantes de la historia y encontraremos el acto, pero el acto en vivo, haciéndose, llevándose a cabo. Por lo tanto, estaremos realmente ahí, pero desde el punto de vista de conciencia, de tenerlo consciente, vivido, no lo tenemos. O sea, lo tenemos como imaginación, aunque en realidad se está llevando a cabo el acto, pero en nuestra vida presente actual no se presenta como un acto real, sino como imaginación. Cuando lleguemos al cielo, que nos muramos, encontraremos esos actos, pero los encontraremos realmente ya en plenitud. Veremos que estuvimos con Jesús en su nacimiento. Veremos que estuvimos con Jesús en el momento de la creación de Adán. Veremos que estuvimos con Él en la crucifixión y en el fin del mundo, donde quiera, en cualquier acto. Pero ahí lo estaremos viendo y viviendo. No seremos observadores, sino tendremos la oportunidad de vivirlo, como si en ese momento lo estuviéramos haciendo. O sea, todo lo que hacemos en la divina voluntad, aunque aparentemente queda en la imaginación, pero en realidad se está quedando como un acto cumplido en el acto único de Dios. Y ahí es en donde lo vamos a gozar. Doctor, estoy leyendo la obra de María Valtorta. Terminé el primer libro y me dijeron que no era confiable. ¿Podría orientarme, por favor? ¿Sigo leyéndola? Por favor, no es un consejo, no es una opinión, sino yo le diría casi es a fuerza.
¿Queremos encontrar, queremos realmente entender a Jesús? Si no tenemos María Valtorta y Luisa, definitivamente, bueno, claro, el Evangelio también, para poder cotejar lo que está diciendo tanto en María Valtorta como en Luisa. El Evangelio es como la confirmación de lo que está escrito tanto en una como en otra obra. Eso de que no es confiable es un decir, siempre se dicen cosas, pero ahorita nos van a dar aquí el dato para que ustedes consulten en nuestra página todas las aprobaciones que ha habido de María Valtorta, ¿no? Aquí en nuestro canal de Tercer Fiat, cuando ponen www.tercerfiat, ahí vayan a libros extras y luego dice Nil Obstat de María Valtorta. Ahí están todas las especificaciones de las aprobaciones que ha tenido esta obra en el clero, ¿no? Así es. Y hay otra parte donde dice testimonios, ahí también lo pueden encontrar. Exacto. Entonces no se dejen llevar por opiniones. O sea, entérense realmente si está o no está. Y otra de las cosas, o sea, esto aunque parezca mal dicho, pero es necesario. La prohibición de leer libros que estuvieran aún en contra o de revelaciones privadas, eso se quitó desde su santidad Pablo VI. Así que no hay prohibición de leer. Y definitivamente Jesús autoriza a leer siempre y cuando vaya con la finalidad de adentrarnos más en nuestra fe. Si encontramos alguna lectura que nos quite algo de nuestra fe, de nuestra doctrina, sí, definitivamente dejarla. Pero si en todo lo que leamos va acorde a lo que conocemos y a lo que la doctrina nos dice, no tenemos problema, aunque no esté aprobada. La Iglesia nos dice que la fe que se le debe otorgar a una revelación privada no es una fe necesaria para la salvación, pero nos puede servir como ayuda, como crecimiento de nuestro conocimiento de Jesús. Y vuelvo a repetir, si no tenemos María Valtorta y no tenemos Luisa Picarreta, nos vamos a quedar siempre cojeando un poco, o cojeamos en la parte humana o cojeamos en la parte divina. Cuando leemos estas dos se conjuntan. Muchas personas opinan que Ana Catalina Emmerich es también algo confiable. Aquí hay que recordar que a ella no le creen, destruyen la obra y luego la vuelve a rehacer. Y Jesús nos da un testimonio y dice que por eso ya no recordó perfectamente todo lo que estaba escrito. Por lo tanto, no es muy confiable. Pasa lo mismo que con María de Jesús de Ágreda. María de Jesús de Ágreda también se le reveló toda la parte de la historia de María, pero la obligaron a destruir esa obra y 20 años después le piden que la vuelva a escribir. Igualmente Jesús nos dice que por castigo a la incredulidad ya no le permitió recordar todo. Y por eso es que tampoco es confiable. O sea, porque muchas cosas ya no son realmente lo que ella recibió. Así que yo le diría, lea Valtorta, por supuesto que sí. Y entérese en la página para que vea todo lo que se ha hablado favorablemente de ella, ¿no? Yo leí en Valtorta que Jesús dice de Catalina Emmerich que ya no la dejó recordar las cosas, pero que el mensaje teológico sí seguía siendo lo que él dijo. Nada más los hechos eran los que ya estaba, ya no los recuerdo. Dice, si ya no podemos pedir por nosotros, ¿cómo podemos girar para quitar los obstáculos que tenemos? Bueno, los obstáculos que tenemos los debemos quitar por medio del desapego.
por medio del abandono, que son dos actitudes que debemos tener. Al principio es una actitud consciente de nosotros de irnos quitando toda la parte humana, pero que poco a poco, conforme vamos avanzando y nos vamos quitando, el desapego total es un logro, es un don que Dios nos da, no es un logro nuestro. O sea, nosotros nunca podremos llegar al total desapego. Y ese desapego se da cuando nos rodeemos totalmente por la fe. O sea, cuando nuestra vida esté totalmente inundada de la fe. Pero la fe es Jesús. Por lo tanto, y lo que nos está diciendo Jesús es que cuando tengamos el conocimiento pleno de Él, en ese momento Él nos va a conceder el don del abandono y el desapego completo. Y ahora, ¿cómo conseguir esa fe, ese conocimiento? Por medio de la lectura. ¿Y la lectura de qué? Empezando por el Evangelio, siguiendo por María Valtorta y por Luisa. Y en la medida que vayamos aumentando ese conocimiento, es en la medida en que la fe nos va a ir totalmente rodeando. Y una vez rodeados por ella, esa fe Jesús nos va a dar el desapego total. O sea, no es un pedir, sino es un lograr. La fe no se pide, la fe se logra. Porque la fe es conocimiento. ¿Sí? No es un don que Dios da, nada más. Porque si fuera un don, entonces el no tener fe sería culpa de Dios, no sería culpa del hombre. Jesús nos invitó a sus apóstoles, o sea, a ese aumento de la fe. Hombres de poca fe, es que no tienen fe. Y los apóstoles le dicen, bueno, aumentanos la fe. ¿Quién mejor que ellos, que vivían con Él, que lo conocían, que estaban convencidos de quién era, de su misión, de todo? Qué mejor que ellos pidieran honestamente la fe. Y sin embargo Jesús nunca se las aumentó. Nunca les dijo absolutamente nada. En el Evangelio hay 3 ocasiones en que los apóstoles le piden que les aumente la fe. Y Jesús no responde absolutamente nada relacionado con eso. La única vez que habla de la fe es cuando dice que si tuvieran fe, como del tamaño de una semilla de mostaza, podrían hacer lo que quisieran. Pero no les dice ni si se las aumenta o no. Así que la fe es conocimiento. Y eso nos lo dice, o sea, a través de los escritos de Luisa Picarreta. Sé que hay programas sobre los efectos de los actos en divina voluntad. ¿Podrían hacer más y abarcar más el tema? Bueno, hay muchos programas. Ahorita les van a decir los números de los programas para que puedan consultar sobre los actos. Sobre el tema tenemos los programas del 228 al 233, bastantes, y del 302 al 304. Hay mucho material, hay mucha información, ¿los pueden repasar? Y ahí está explicado hasta donde podemos todo lo referente a los actos en la divina voluntad. Dice, nunca he entendido por qué María se afligió tanto cuando Jesús se perdió a los 12 años, si ella contaba con Dios y vivía en la divina voluntad. Aquí hay yo diría un misterio. ¿Y por qué un misterio? Bueno, Jesús nos dice que María conocía todo. Como María es la reina del reino de la divina voluntad, la tiene en plenitud, entonces la ciencia infusa en ella era natural. Esa ciencia infusa le da el conocimiento de todo, porque es el conocimiento del acto único de Dios. Lo único que le había sido ocultado era que ella iba a ser la madre. Hay muchas citas a través de los libros, sobre todo en el libro del cielo, donde se habla de que María
o sea, conocía todo. Incluso en alguna ocasión nos dice Jesús, por ejemplo, cuando la desolación de María, en la crucifixión, el sufrimiento de ella, en la crucifixión, el sufrimiento de ella cuando tiene que dejar a Jesús en el sepulcro. Él nos dice que nunca nos será quitada la parte sensible. O sea, ella siente el dolor, el desgarro que está sufriendo su hijo, y eso la hace sufrir. Bueno, en otra ocasión dice algo muy curioso. Cuando Jesús es niño, algo le está diciendo Jesús a Luisa sobre eso, y le dice, y le vino el recuerdo a mi madre de los sufrimientos que yo iba a tener. Son palabras muy curiosas y que parece que están mal. Sin embargo, es el recuerdo de lo que María conocía de antemano, de lo que su hijo tenía que padecer. O sea, nos está dando tips para entender que de alguna manera, o sea, ella sabía exactamente lo que iba a pasar. Aquí, bueno, hay otra cita en que dice que María no podía no afligirse, no mostrarse afligida, porque hubiera sido una gran diferencia con José. Y entonces María tiene que como compartir la angustia de José, sabiendo exactamente lo que estaba pasando. Sin embargo, en la Reina del Cielo hay una lectura que parece decir lo contrario, y queremos decirlo para que entendamos que lo que estamos diciendo es simplemente conjeturas. No podemos afirmar absolutamente nada, pero cada quien que saque su propia conclusión. Vamos a leer ese pedacito. Es en el día 25 del libro de la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Ahí mamita María le explica a Luisa y le dice, finalmente con gozo descubrí a mi hijo que estaba en medio de los doctores de la ley. Él hablaba con tal sabiduría y majestad que cuantos lo escuchaban permanecían raptados y sorprendidos. Al solo verlo sentí que me regresaba la vida y rápido comprendí la oculta razón de su extravío. Y más adelante dice, ¿podrías acaso suponer que él ignorase lo que yo sufría? Todo lo contrario, porque mis lágrimas, mi búsqueda, mi crudo e intenso dolor se repercutían en su corazón. Sin embargo, durante aquellas horas tan penosas, él sacrificaba a su divina voluntad a su propia mamá, a aquella que él amaba tanto, para demostrarme cómo también yo un día debía sacrificar su misma vida al querer supremo. Como vemos, aquí en esta lectura nos está hablando aparentemente de un sufrimiento por desconocimiento. O sea, un desconocimiento querido, provocado por la divinidad, que le está ocultando la realidad de lo que está pasando, aunque ya lo sabe. Está inmersa en ese conocimiento. Igual que Jesús en muchas ocasiones tuvo que decir, eso no lo sé. Siendo él el Verbo eterno, la sabiduría divina lo conocía todo, pero desde la parte divina. Pero la parte divina le podía ocultar en algún momento algo a la parte humana. Por eso es que cuando le preguntan, por ejemplo, ¿cuándo será eso? Que con lo del reino y todo, dice, eso yo no lo sé. Eso solamente mi Padre Celestial. ¿Querría decir que Jesús ignoraba eso? Desde la parte humana, sí. En la parte divina lo conocía perfectamente, pero no le era comunicado. Probablemente fuera lo mismo aquí en María. O sea, la parte divina no se lo comunicaba, aunque lo tenía en ella como un don que le correspondía por tener la vida divina. En fin, nos quedamos en la duda. Yo creo que en realidad es algo que no tiene mucho, como diríamos, mucha importancia, pero simplemente entender que María tuvo que sufrir tanto los sufrimientos por lo que le hacían a su hijo, por el rechazo a su hijo, por todo lo que estaba pasando con él,
y en este momento también pudo sufrir eso, igual que sufrió la pena cuando la circuncisión. O sea, el ver ese corte que se hace en la circuncisión, y en aquel tiempo pues no ha de haber sido muy así, con anestesia y todo estéril y todo, no, quién sabe cómo lo harían, pero de todas maneras María tiene que sentir eso, aunque sabe cuál es el resultado. Probablemente en la pérdida de Jesús, María sabe que es por el bien de la humanidad y que Jesús está llevando a cabo la voluntad del Padre, pero la parte humana de María está ausente no se siente ausente de ese sufrimiento, de ese dolor, ¿no? En fin, quedamos en la misma. Dice, ¿sería pecado si una persona viviendo en la divina voluntad no acepta quimioterapia o radiaciones si se le diagnostica cáncer? Wow. Una cosa, Dios ha permitido muchos avances dentro de la medicina que nos llevan a un punto en el cual estamos en la posibilidad de remediar muchos de los males que nos aquejan. Pero también está el punto del sacrificio y del ofrecimiento y de la confianza. Por un lado, si un alma se siente en la disposición de ofrecer su enfermedad, sus sufrimientos, sus consecuencias, todo para ayudarle a Jesús en sus sufrimientos, o sea, sería válido y no sería pecado, al contrario, sería un ofrecimiento como de víctima. Y aparte estaría confiando plenamente en Dios y en lo que Él quisiera, en su voluntad. Al mismo tiempo, si acepta los tratamientos, tampoco estaría pecando. Estaría simplemente optando por lo que Dios ha permitido que tengamos para buscar la salud. ¿Cuál de los dos es mejor? Eso cada quien lo debe decidir. Eso no se dice, no se sugiere que algo de esto sea mejor. Es bueno ofrecerse como víctima, ofrecer los dolores, ponerse en manos de Jesús y todo. Sí, es excelente. ¿Es bueno el aceptar un tratamiento? Sí. Como médico tengo muchas experiencias y si les puedo nada más contar una persona que tiene un cáncer en la matriz, en el cuello de la matriz, que cuando se descubre ya en etapa 4, prácticamente ya en fase casi terminal, cosa rara, no había habido grandes síntomas. Se le ofrece lo poco que se tenía en ese tiempo de quimioterapia, de radiaciones y todo, y ella dice no. Dice, estoy en las manos de Dios y yo me dedico a las cosas de Dios. Y en ese momento ella hizo como un voto y dijo, quiero dedicarme a enseñar catecismo a los niños. Digo algo trivial, aparentemente. Esa persona que no se le daban más de 6 meses de vida duró 3 años y medio en perfecto estado de salud. Y después estuvo 4 años más con molestias hasta que al final terminó su vida. 7 años y medio sin tratamiento. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? ¿Efecto de los plenilunios? ¿Quién sabe? Pero esa es la confianza en Dios. En muchas ocasiones eso se toma como una locura, se toma como algo totalmente desquiciado, pero bueno, cada persona puede decidir lo que ella quiera, ¿no? Doctor, si un sacerdote se sale de la Iglesia Católica y se va a la Iglesia Anglicana, ¿la consagración de la Eucaristía es real? ¿Concurre Dios ahí? No, definitivamente no. Por esto, su categoría de sacerdocio, su categoría de sacerdote nunca se le va a quitar, porque es un sacramento que deja huella indeleble. Él será sacerdote siempre, aún en el infierno. Será un condenado sacerdote.
Pero el ministerio, o sea, la acción del sacerdocio, cuando un sacerdote se retira, por ejemplo, no en este caso, que pida permiso para salirse de la iglesia porque quiere casarse, y si la iglesia se lo permite, se le quita el uso de su ministerio, de su oficio. Sigue siendo sacerdote, pero ya no puede consagrar, ya no puede perdonar los pecados, no puede impartir sacramentos. Cuando renuncia a la iglesia y se pasa a una iglesia protestante, a una secta, lo que pasa es que queda excomulgado. Entonces, definitivamente no hay forma de que pueda llevarse a cabo una consagración real. Si eso fuera, entonces la secta a donde se fue estarían ¿cómo se llama? Comulgando realmente y serían sacrilegios continuos. Y ya que estamos con sacerdotes, dice, ¿cómo se puede condenar un sacerdote si cuando consagra está haciendo un acto en divina voluntad? No, esto tenemos que dejarlo muy claro. El sacerdote consagra por la acción de el acto de él unido al acto de Jesús. ¿Es un acto divino? Sí, definitivamente sí. Pero no está produciendo vida divina en él. O sea, cuando la vida divina que se produce en un acto de la divina voluntad es cuando la persona libremente ha decidido vivir en esa divina voluntad, conociendo los efectos de ello. El sacerdote no lo sabe. El sacerdote sabe que concurre con Jesús. Y otra de las cosas, la consagración que hace el sacerdote no es una nueva consagración, sino es la actualización de la consagración que Jesús hizo hace 2000 años. Por lo tanto, no es un acto en donde se esté llevando a cabo una nueva consagración. En la divina voluntad, Jesús nos dice que lo mismo que hace el sacerdote con la hostia, lo hace su voluntad con el acto de la criatura, cosas diferentes. Porque aquí no hay una materia aparte, no hay algo en donde se vaya a llevar el acto de la consagración, sino la consagración se hace sobre el propio acto de la criatura. Por lo tanto, siendo un acto de nosotros, donde la divina voluntad consagra ese acto y se pone una vida divina en ese acto, ese acto es parte de mi vida. Por lo tanto, esa vida divina ahora empieza a formar vida divina en mí, o sea, en la persona, cosa que en el sacerdote no. El sacerdote consagra y pone todo el efecto de la transubstanciación es en la especie, ya sea en la hostia o en el vino. Y es la actualización, la renovación de aquella consagración de hace 2000 años. En nosotros, cuando se vive en la divina voluntad, es un acto nuevo que la divina voluntad lleva a cabo en el acto de la criatura y por lo tanto es una vida divina nueva que se está formando en ese acto. Y repito, como el acto forma parte de mí, forma parte de mi vida, ese acto se va acumulando a los actos de mi vida, formando una vida divina en mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Doctor, Dios nos creó libres. Entonces, ¿por eso Dios creó el bien y el mal para tener la opción de elegir? Así como creó el árbol de la sabiduría en el paraíso. Bueno, lo primero, el mal no existe. O sea, eso que quede muy claro. El mal es creado, pero creado por la criatura, no por Dios, porque el mal es la ausencia del bien.
El bien es Dios y Dios se había puesto en el hombre para vivir junto con él, para compartir la misma vida divina en él. Ese acto, o sea, ese compartir la vida divina era lo que Dios quería, pero le dio al hombre una voluntad libre para poder decidir si quería o no quería seguir con esa vida. Cuando el hombre decide no querer vivir en esa vida divina, el hombre está quitando el bien de él y ahí se está produciendo el mal, está siendo creado el mal. El mal no es creado por Dios, es creado por la criatura. O sea, Dios no crea el mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad humana. Dios puesto de alguna manera junto a la voluntad humana, o sea, la voluntad divina puesta junto a la voluntad humana, ese era el bien. El mal sería en la mente de Dios la libertad que le había dado a la voluntad humana para poder decidir. Pero Dios le había dado su voluntad y esa voluntad libre para decidir vivir en la vida divina. Lo que el hombre hizo es rechazó esa vida divina y ahí se creó el mal. O sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal significa la voluntad del hombre unida con la voluntad divina para darle vida, y al mismo tiempo, si esa voluntad humana rechazaba la voluntad divina, ahí hubiera conocido el mal. Y eso fue lo que hizo Adán, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos vivido siempre de voluntad humana, rechazando la voluntad divina, rechazándola como vida, no rechazándola como algo que debemos hacer, sino como vida. Dice, las horas de la pasión cuando son leídas por las personas, ¿le dan un toque personal o son como las dijo Jesús? Porque las de Valtorta son diferentes. Bueno, debemos entender primero, cada persona que ha descrito la pasión de Jesús, aunque Jesús se las haya dictado, son diferentes, porque en cada una de ellas está mostrando un diferente aspecto de la pasión. Si leemos el Evangelio, es una pasión descrita tal y como sucedió en el último día de su vida. Si leemos a Catalina Emmerich, es algo totalmente diferente. Y si leemos a María Valtorta o leemos a Luisa, no, es un desgarro, un desastre total lo que hacen con él. ¿Y eso qué nos está indicando? Son diferentes niveles de conocimiento de su pasión. Me voy a ir a lo elemental, el Evangelio, el sufrimiento externo, el sufrimiento físico de Jesús. Luisa Picarreta es el sufrimiento interior de Jesús, el sufrimiento espiritual de Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. En el sufrimiento externo nos están describiendo nada más la pasión, lo que Jesús llama la pasión de los judíos, o sea, del hombre, y en Luisa nos está describiendo la pasión que tuvo que vivir para rehacer al hombre y rehacer tanto el amor como la gloria del Padre que el hombre no le había dado. Son diferentes. Entonces, leer las horas de la pasión es sumirse con las mismas intenciones de Jesús en lo que está leyendo, en lo que se está leyendo. Y ahí debemos aumentarle lo nuestro. O sea, no es una lectura que debamos repetir nada más, sino debemos tener las mismas intenciones que tuvo Jesús, pero desde nosotros. Si nos damos cuenta, en el relato que él describe, pone algunas de las intenciones, pero nosotros debemos darle nuestro toque, ponerle nuestra personalidad para hacerla nuestra y que sea realmente un compartir con él sus mismas horas. Doctor, ¿cómo que el cielo es un estado? ¿No es un lugar? Eso como que me suena a nueva era.
Bueno, pues ni modo. O sea, el cielo no puede ser un lugar. ¿Por qué? El cielo es Dios. O sea, empezando por eso, ¿no? En el cielo está Dios. Y la pregunta de catecismo del padre Ripalda, quizá ya muchos no lo conozcan, pero bueno, eso era de los viejitos de antes. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Si Dios es el cielo, si Dios está en el cielo y Dios está en todo lugar, entonces la pregunta es, ¿dónde está el cielo? ¿En todo lugar? En todo lugar. Los atributos de Dios, o sea, son infinitos, pero vamos a referirnos a unos cuantos nada más: el atributo de la bondad, el atributo del perdón, el atributo de la santidad, el atributo de la justicia y alguno que otro, o sea, el que queramos, no importa. El hombre se sitúa en diferentes puntos de esos rayos y cada vez que el hombre se pone en el rayo, por ejemplo, del perdón y de la misericordia, Dios perdona sus pecados, lo acoge nuevamente y todo queda aparentemente en paz. Pero si el hombre vuelve a pecar, se sale de ese atributo y se pone en el atributo de la justicia. Y la justicia es una justicia no tanto punitiva, sino más bien la justicia le da al ser humano lo que él quiere recibir. Entonces, justicia de Dios, que el hombre quiere vivir separado de él, y la justicia de Dios le dice, de acuerdo, yo me separo de ti, pero ese separarme de ti significa que vas a vivir sin mí y sin los bienes que yo tengo. Y todos los bienes, tanto materiales como espirituales, proceden de Dios. Por lo tanto, el alma que se condena es un alma que va a vivir sin los bienes de la divinidad. Y eso se vive en cualquier lugar. Ejemplos, o sea, nada más así. Por ejemplo, si el infierno fuera un lugar y los demonios están condenados en el infierno, entonces la pregunta es, cuando ellos salen del infierno para venir a tentarnos, para venir a hacernos la guerra, en ese momento no están en el infierno. ¿O de dónde salen? ¿De su casa? No, por eso, pero no están en el infierno. Están gozando. Dicen, ay, qué alivio. Es como decir, ya se fue el frío, ya llegó el sol. ¿Sí? No. Siguen sufriendo porque siguen en la ausencia de los bienes de Dios. Por lo tanto, o sea, pensar que el cielo es un lugar es limitar a Dios. Y sería imposible que el cielo fuera un lugar, porque si en el cielo está Dios y Dios es infinito, por lo tanto, si fuera un lugar, Dios no podría estar limitado, circunscrito a un lugar. Dios es infinito. No se puede pensar que haya un lugar donde esté Dios, porque entonces el lugar sería más grande que Dios, porque podría contener al infinito. Así que no, el infierno, tanto como el cielo, como el purgatorio, son estados del alma, no son lugares físicos. Eso de que el infierno está debajo de Rusia, por ahí decía, ¿no? Que se oían rumores, rugidos, algo así en un pozo o algo, cavernas. No, esos son cuentos. Eso no existe. El cielo, el infierno y el purgatorio son estados del alma. Doctor, ¿cuál es la diferencia práctica entre la divina voluntad y la gracia en la actividad humana? No se los voy a decir yo, vamos a hacer una pequeña lectura, ¿sí?, del libro de cielo, donde queda muy claro, o sea, que la parte de la divina voluntad es totalmente diferente de lo que es la gracia. Es del libro 16, lectura 27, noviembre 5, 1923. Dice Luisa, mi amado Jesús,
No es una cosa nueva y singular lo que tú dices, que en quien vive en tu voluntad tú haces vida real en él. No es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia. Y Jesús, no es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer, y por eso no tienen materia suficiente para formarme, los accidentes para aprisionarme. Sería como si faltara la hostia al sacerdote y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir, pero las diría en el vacío, y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones, que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer, estoy en ellos por gracia, pero no realmente. ¿Qué dijo? O sea, no sé si se entiende lo que está diciendo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el meollo de todo esto? Que no es vida mística para aquellos que poseen mi gracia. Uh-huh. Pero el punto que no es vida real. O sea, la vida mística no es vida real. Y hace la diferencia perfectamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, en una es una realidad y en otra es los efectos de la vida divina. Una cosa son los efectos y otra cosa es la realidad. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad contiene la vida real de Jesús en nosotros. El alma que vive de la gracia contiene los efectos de esa vida real en nosotros. Pero nada más los efectos, no la vida. Es como en el momento de la Eucaristía. Yo recibo a Jesús sacramentado, sí, recibo a Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero en cuanto la especie se consume, la vida real de Jesús se va y me deja la gracia. ¿Qué es la gracia? Los efectos que hizo su presencia en mí. Y me deja los efectos de acuerdo a mi disposición. Yo puedo tener los efectos de su bondad, de su misericordia, de su amor, en fin. Pero no tengo el amor, ni la misericordia, ni la bondad de Dios. En la divina voluntad es la posesión de los atributos de Dios, de todo lo que Él posee, y eso es lo que tenemos en nosotros. Terminamos por ahora, doctor. Sí, bueno, pues muchas gracias, amigos. Esperamos no haber confundido más de lo que está. Y pues agradecerles y sobre todo, o sea, en estas fechas desearles realmente una bonita etapa de este inicio de año y que marque una diferencia entre el año anterior, los años anteriores y en que nos decidamos plenamente a vivir en la divina voluntad. O sea, que podamos darle a Jesús lo que tanto requiere y lo que tanto necesitamos nosotros como humanidad, como pueblo y como persona. Como humanidad, porque el mundo está totalmente desquiciado. Como pueblo, porque México está entrando en una tremenda etapa de destrucción y de sufrimiento, que lo tenemos merecido. Lo tenemos merecido porque hemos sido prevaricadores, hemos abandonado totalmente a Dios, aunque sigamos acudiendo a nuestras prácticas religiosas. Jesús no es una religión. Jesús no vino a establecer una religión. Vino a establecer un estado de vida, un modo de vida. No son prácticas religiosas lo que Jesús pide. Lo que Jesús pide es modos de vida. Y eso es lo que hemos abandonado. Seguimos con nuestras prácticas, pero nuestro modo de vida sigue igual o cada vez peor.
Por lo tanto, estamos entrando en ese tremendo castigo, flagelo, que Dios nos da, no por castigar, sino por medio de su bondad, de su misericordia, a ver si nos convertimos. En fin, ¿qué les digo? Ojalá y que la divina voluntad pueda dar luz suficiente para podernos convertir y podernos empezar a adentrar un poco en esta vida y empezar a mitigar un poco la justicia divina. Listo. Agradecemos la presencia de Alejandra. Gracias, doctor. De Alejandro, de Paris y sobre todo de ustedes, amigos. ¿Sí? Gracias, buenas noches y feliz año. Así es. Agradecemos a las personas que amablemente nos escriben desde Guatemala, España, Venezuela, Canadá, Argentina, Brasil, Cataluña, Tultitlán, Monterrey, Cuautitlán, Colombia, Portugal, Ecuador, New Jersey, Italia, Texas, Panamá, Nuevo México, Aguascalientes, Chile, Irlanda, Puebla, Canadá, Francia, Texas, Nueva Orleans, Durango, Arizona, Nicaragua. Bueno, y si seguimos así, la próxima vez vamos a nombrar los que no nos mandan saludar. El resto del mundo. Bueno, no se les olvide, amigos, darle un pequeño like al programa y suscribirse, porque es necesario, en verdad estamos convencidos de que esto es necesario que se difunda. Y entre más likes haya, entre más suscripciones haya, esto llega a más lugares. No lo estamos haciendo como negocio, creo que ustedes ya lo saben. No hay anuncios en nuestros programas, no hay comercialización. Simplemente nuestro interés es que esto se difunda a todo el mundo. Hasta luego, amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego y feliz año, amigos.